Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Javikari Jaya Radha Madhava Kunja Vikari Janna Vallabha Girivaradhari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Chandra Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaura Premanande Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam
Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al tercer canto, capítulo 16, titulado Jai y Vijay, maldecidos por los sabios. Y hoy tenemos dos versos, porque el primero no tiene significado. Es el versos 13 y 14. Brahmo vacha atatasyo shatim devim rishikulyam sarasvatim nasvadyam manjudashtanam tesham atmapyatripyata. Brahmo vacha atatasyo shatim devim rishikulyam sarasvatim nasvadyam manjudashtanam tesham atmapyatripyata. Brahmo vacha atatasyo shatim devim rishikulyam sarasvatim nasvadyam manjudashtanam tesham atmapyatripyata. Brahmo vacha atatasyo shatim devim rishikulyam sarasvatim nasvadyam manjudashtanam tesham atmapyatripyata. Brahmo vacha atatasyo shatim devim rishikulyam sarasvatim asvadyam manjudashtanam tesham atmapyatripyata. Brahma vacha atatasyo shatim devim rishikulyam sarasvatim nasvadyam manjudashtanam tesham atmapyatripyata. Brahmo vacha atatasyo shatim devim rishikulyam sarasvatim nasvadyam manjudashtanam tesham atmapyatripyata.
Brahmo Vacha Atatasyo Shatim Devim Rishikulyam Sarasvatim Nansvadya Manjudashtanam Tesham Matma Piatripyata. La traducción y el significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Brahma, Brahma, Uvacha, dijo, Ata, ahora, Tasya, del Señor Supremo, Ushatim, cariñoso, Devim, brillante, Rishikulyam, como una serie de himnos védicos, Sarasvatim, discurso, Na, no, Asvadya, oyendo, Manyu, ira, Dashtanam, mordidos, Tesham, de aquellos sabios, Atma, la mente, Api, a pesar de, Atripyata, saciada. Brahma prosiguió, a pesar de que la serpiente de la ira había mordido a los sabios, sus almas no se saciaban de oír el cariñoso e iluminador discurso del Señor, que era como una serie de himnos védicos. Verso 14, el 13 no tiene significado. Luego leeremos el comentario de Vishwanatha Chakravarti Thakur del 13, que es muy interesante, pero por la razón que sea, Srila Prabhupada no puso significado. Satim Vyadaya Shrimvanto Lakvim Gurvarta Gavaram Vigaya Gadha Gambhiram Navidustachikirshitam. El excelente discurso del Señor era difícil de asimilar a causa de su capital importancia y de su significación sumamente profunda. Los sabios lo oyeron con gran atención y también lo analizaron con cuidado. Pero, aunque habían escuchado, no pudieron entender cuál era su intención. Significado. Debe entenderse que nadie puede superar la forma en que habla la suprema personalidad de Dios. No hay diferencia entre la persona suprema y sus discursos, pues está situado en el nivel absoluto. Los sabios intentaron entender con gran atención las palabras del Señor Supremo, pero aunque su discurso fue muy conciso y repleto de significado, los sabios no pudieron entender completamente qué era lo que estaba diciendo. No pudieron entender ni siquiera el significado del discurso o qué quería hacer el Señor. Ni pudieron tampoco entender si el Señor estaba
enfadado o complacido con ellos. Brahmo vacha atatasyo shatim devim rishikulyam sarasvatim nasvatyam anjudastanam tesham atmapyatipyata. Brahma prosiguió: a pesar de que la serpiente de la ira había mordido a los sabios, sus almas no se saciaban de oír el cariñoso e iluminador discurso del Señor, que era como una serie de himnos védicos. Satim Vyadaya Shrimvanto Lakvim Gurvarta Gavaram Vigaya Gadha Gambiram Navidustachikirchitam. El excelente discurso del Señor era difícil de asimilar a causa de su capital importancia y de su significación sumamente profunda. Los sabios lo oyeron con gran atención y también lo analizaron con cuidado. Pero aunque habían escuchado, no pudieron entender cuál era su intención. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishwaram Om Akyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakambitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Quien está narrando esta historia, este relato tan hermoso acerca de los pasatiempos del Señor, es el abuelo del universo, Brahma, que, si recuerdo correctamente, se lo está explicando a los Devatas, a los semidioses. Es así, ¿no? Sí. ¿Recordáis? Sí, que cuando estaban esa niebla y tal, estaban muy asustados y empezó a narrar toda. Bien, gracias. Sí, los semidioses habían acudido a Brahma porque había mucha oscuridad debido al nacimiento de Hiranyakashipu e Hiranyaksha, y entonces les narra todo lo que había ocurrido. Y aquí estamos en la parte en que el Señor ha deleitado a todos los presentes con su presencia
y con su habla trascendental, que aquí se describe que ni siquiera los Kumaras, que son grandes sabios, pudieron entender todo lo que el Señor estaba diciendo, ni pudieron entender si el Señor estaba complacido con ellos o si estaba disgustado por la ira que ellos habían manifestado contra sus porteros, Jai y Vijay. Es decir, que incluso los grandes sabios quedan desconcertados ante la presencia y ante las palabras del Señor. En el capítulo 10 de la Bhagavad Gita, Krishna menciona que ni siquiera los grandes sabios ni los dioses le conocen. Name vidu suragana prabhavam namaharshayaha ahamadir hidevanam maharshinam chasarvashaha. Ni las legiones de semidioses ni los grandes sabios conocen mi origen ni mis opulencias, ya que en todos los aspectos yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Así que no es sorprendente que los Kumaras no entendieran lo que el Señor estaba diciendo. Y cuando el Señor habló, es como si fuera una filarmónica, y la comparación se queda corto, con muchos instrumentos que tocan al mismo tiempo, y si escuchamos una filarmónica tocar, podemos escuchar cada instrumento separadamente, y distintas personas pueden sentirse atraídas por el sonido de los diferentes instrumentos. De la misma manera, diferentes devotos pueden apreciar algo de lo que el Señor está diciendo. Pero apreciar todo lo que está diciendo no es posible, porque Krishna, Él es ilimitado y nosotros somos, comparados con Él, somos muy pequeñitos. Somos insignificantes y por lo tanto solamente podemos entender aquello que Él nos permite entender. En la Bhagavad Gita también Krishna explica que solamente a través del bhakti, a través del amor, es que podemos entender a Krishna. Bhakti amam abhijanati yavanyaschasmi tatvataha. En verdad solamente puedo ser entendido, dice Krishna, a través del bhakti, no de otra manera. Y aún así, aunque los Kumaras, aquí se menciona que aunque habían sido mordidos por la ira, estaban encantados por el afectuoso e iluminador discurso que el Señor Narayana les habló. Y sin embargo, no podían entender todo lo que el Señor estaba diciendo, ni podían entender el corazón del Señor. Se quedaron desconcertados. Nos está hablando tan dulcemente, está complacido con nosotros, pero ¿cómo va a estar complacido con nosotros si acabamos de montarle una trifulca en las puertas de su palacio? Y hemos maldecido a sus porteros, que son grandes devotos, y que no están, o sea, en realidad no han reaccionado a nuestra maldición de mala manera, como nosotros hemos reaccionado cuando ellos nos han impedido entrar en la morada del Señor.
Así que ellos se quedaron desconcertados. Y esto no es sorprendente. En el capítulo 7 de la Bhagavad Gita, en el verso número 26, Krishna dice: Vedaham samati tani vartamanani charjuna bhavishyani chabhutani mam tu veda nakaschana. Oh Arjuna, en mi carácter de suprema personalidad de Dios, yo sé todo lo que ha ocurrido en el pasado, todo lo que está ocurriendo en el presente y todas las cosas que aún están por ocurrir. Además, yo conozco a todas las entidades vivientes, pero a mí nadie me conoce. Voy a leer el significado también de Srila Prabhupada. Aquí se presenta claramente la cuestión de la personalidad y la impersonalidad, de la personalidad y la impersonalidad. Si Krishna, la forma de la suprema personalidad de Dios, fuera maya, material, como lo consideran los impersonalistas, entonces él, al igual que la entidad viviente, cambiaría su cuerpo y olvidaría todo lo referente a su vida pasada. Todo aquel que tiene un cuerpo material no puede recordar su vida pasada, ni tampoco puede predecir su vida futura, ni el resultado de su vida actual. Por consiguiente, dicha persona no puede saber lo que ocurre en el pasado, en el presente y en el futuro. A menos que uno esté liberado de la contaminación material, no puede conocer el pasado, el presente y el futuro. A diferencia del ser humano ordinario, el Señor Krishna dice claramente que Él sabe muy bien lo que ocurrió en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que ocurrirá en el futuro. En el 4º capítulo hemos visto que el Señor Krishna recuerda haber instruido a Vivasvan, el dios del sol, hacía millones de años atrás. Krishna conoce a cada entidad viviente porque está situado en forma del alma suprema en el corazón de todo ser viviente. Pero a pesar de su presencia como la superalma en cada entidad viviente y de su presencia como la suprema personalidad de Dios, los poco inteligentes, aun si son capaces de comprender el Brahman impersonal, no pueden entender a Sri Krishna como la persona suprema. El trascendental cuerpo de Sri Krishna, sin duda que no es perecedero. Él es tal como el sol, y Maya es como una nube. En el mundo material podemos ver que existe el sol y que hay diferentes nubes y diferentes estrellas y planetas. Puede que las nubes cubran temporalmente todo eso en el cielo, pero esa cobertura es tal únicamente para nuestra limitada visión. En realidad, el sol, la luna y las estrellas no son cubiertos. Asimismo, Maya
no puede cubrir al Señor Supremo. En virtud de su potencia interna, Él no se les manifiesta a la clase de personas poco inteligentes. Como se afirma en el tercer verso de este capítulo, de millones y millones de hombres, algunos tratan de volverse perfectos en esta forma de vida humana. Y de miles y miles de esos hombres perfeccionados, difícilmente uno puede entender lo que es el Señor Krishna. Incluso si uno se perfecciona mediante la comprensión del Brahman impersonal o del Paramatma localizado, aún así no puede entender en absoluto a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, sin tener conciencia de Krishna. Muchos de nosotros, bueno, todos cada uno en su medida, ¿no? Pero que los que ya nos vamos haciendo más mayores, que pasamos en este cuerpo de los 60 años, puede ocurrir cuando el cuerpo se está haciendo mayor y vemos que la muerte se acerca, puede producirse una cierta incertidumbre de a ver cuál va a ser mi destino. Y se puede manifestar unas psicologías, salvando las diferencias, similar a la que manifestaron los 4 Kumaras cuando no sabían si el Señor estaba complacido o disgustado con ellos. Porque todos los que vivimos en este mundo material, incluso si estamos practicando el servicio devocional, cometemos muchos errores en el comportamiento, en el trato con otras personas, y entonces puede que uno piense, uy, yo he cometido tantos errores, he cometido ofensas, he cometido tantos fallos en mi servicio, o no lo he llevado a cabo todo lo bien que podía haberlo hecho. Y entonces se puede producir una cierta incertidumbre de cuál va a ser mi destino. Los 4 Kumaras también tenían una cierta confusión. Por un lado estaban deleitados de ver al Señor y se había producido una transformación en sus corazones, y por otro lado estaban preocupados de que el Señor podía estar molesto con ellos, de que habían creado una perturbación innecesaria en las puertas de su reino trascendental. Y quizás les podía castigar. Veremos más adelante cómo los Kumaras expresan que aceptarán lo que el Señor decida, y si les quiere castigar, ellos están dispuestos a aceptar el castigo que el Señor les imponga. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, en el comentario al verso 13, explica que los Kumaras no pasaron del Shanta Rasa al Dasya Rasa porque habían cometido una ofensa contra Yai y Vijay. Y eso tiene relación con con el tema que ayer también aparecía en el verso, y no nos centramos en una parte del verso y no en otra. Ayer Nityangi Devi, cuando planteó su pregunta, dijo, bueno, a mí me hubiera gustado escuchar acerca de las desavenencias entre devotos, porque decía Srila Prabhupada, a ver un segundo que lo leo.
Decía Srila Prabhupada en el verso de ayer, debe darse por supuesto que no hay posibilidad de que se produzca un malentendido entre el Señor y los devotos. Pero cuando hay discrepancias o desavenencias entre un devoto y otro, hay que sufrir las consecuencias, aunque ese sufrimiento sea temporal. Es decir, que debemos ser sumamente cuidadosos porque si cometemos ofensas, tendremos que recibir las consecuencias, sean estas las que sean. Entonces, Vishwanatha Chakrabarti Thakur, en el comentario al verso 13, analiza las consecuencias que tuvieron para los Kumaras que tuvo su actitud iracunda hacia los porteros de Vaikunta, Jai Vijay. Aunque pudieran tener algo de razón, ¿verdad? A veces se dice, ¿quién tiene razón? Pero el tema no es de quién tiene razón. El tema es si mi actitud y mi respuesta complace o no complace al Señor. Esa es la cuestión, no quién tiene razón. Desde el punto de vista material, una persona puede tener razón, o la otra puede tener razón, o las dos personas pueden tener razón, cada una tiene su razón. Es que yo lo he hecho por esto, y yo lo he hecho por tal otro motivo. Pero la cuestión es que esa respuesta o esa forma de actuar está complaciendo a Krishna o no está complaciendo a Krishna. ¿Es adecuada o es inadecuada para el placer de Krishna? Vishwanatha Chakrabarti Thakur dice lo siguiente. Brahma dijo, aunque escucharon las palabras del Señor, que daban mucha satisfacción y estaban llenas de lógica y eran dignas de adoración, aun así los Kumaras no estaban satisfechos porque sus mentes habían sido mordidas por la serpiente de la ira. Sarasvatim quiere decir, tiene dos significados, palabras y también un río, el río Sarasvati. Las palabras eran agradables o el río tenía el agua clara, Ushatim. Las palabras estaban llenas con diversos ornamentos lógicos o el río se movía de una forma juguetona, de Edim. Las palabras eran adorables o el río era beneficioso para la residencia de los sabios, Rishi Kulyam. Aunque saboreaban ese agua y experimentaban su dulzura, debido a que sus mentes habían sido mordidas por la serpiente de la ira, llenos de ira, no podían tolerar ni siquiera las palabras agradables del Señor, porque no estaban experimentando un gusto superior. Sus almas, su inteligencia y sus mentes no estaban satisfechas. No pudieron valorar sus palabras.
Aunque mostraron gran arrepentimiento, el no calmar su ira muestra la dificultad en parar la ofensa al devoto, es decir, su propia ofensa. Tenían dificultad en parar su propia ofensa porque no habían calmado todavía su ira. Significa que todavía no habían perdonado. En el primer canto del Srimad Bhagavatam, Mahayana Bhishmadeva, cuando instruía a Maharaj Yudhishthira y a sus hermanos Pándavas, dice que la ira se puede contrarrestar con el perdón. Si estoy iracundo por algo que alguien me ha hecho o alguien me ha dicho, por una expectativa que yo tenía que no ha sido satisfecha y estoy iracundo, si perdono a esa persona, mi ira se puede calmar. Pero parece que los Kumaras todavía no habían perdonado o estaban afectados todavía por la coletilla, digámoslo así, de la ofensa que habían cometido contra Jai y Vijay al maldecirlos con ira. Aunque los Kumaras cometieron tal ofensa a los devotos, debido a que habían experimentado la dulzura de la fragancia de Tulasi, de los pies del loto del Señor, muestra la fuerza de la misericordia del Señor. Es decir, que el Señor es tan misericordioso que incluso a un ofensor, si tiene algún adhikar, alguna cualificación, le da misericordia. Lo cual sigue a la misericordia a los Kumaras de Jai y Vijay, que estaban arrepentidos de haber ofendido a los brahmanas. Si los Kumaras no hubieran cometido una ofensa a los devotos, entonces ellos hubieran desarrollado Dasya Prema puro, a partir de la misericordia de los devotos y del Señor. Pero debido a que permanecieron en la presencia de la ofensa, solamente desarrollaron el estado de Shanta Bhakti, el estado neutral o contemplativo del Bhakti, sin pasar al Dasya, la relación activa. Y ahora nos da una cita del Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. Bhavopya bhavam ayati Krishna prestaparadataha abhasatam chashana kair niunajati yanammapi. Cuando se comete una ofensa contra un devoto querido del Señor, incluso el verdadero bhava será destruido si la ofensa es grave. Si la ofensa es media, el bhava se convertirá en bhava abhas. El bhava se refiere al estado de conciencia purificado. Srila Rupa Goswami menciona que la característica principal de Bhava Bhakti, o el estado preliminar del amor por Dios, en el cual la emoción divina se manifiesta en la persona del devoto, se caracteriza principalmente porque la conciencia está purificada. Shuddha Sattva Visheshatma. Esa es la característica primaria de Bhava Bhakti. Solamente cuando la conciencia está pura, la emoción natural del alma
se puede manifestar. Entonces dice aquí Srila Rupa Goswami que cuando cometemos ofensas, si la ofensa es grave, incluso alguien que tenga Bhava Bhakti lo va a ver nublado, dice que va a ser destruido, significa que va a perder ese estado de conciencia de Krishna o esa emoción divina. Si la ofensa es media, se convertirá en Bhava Vas, que significa que el Bhava va a quedar como una sombra de Bhava o un reflejo del Bhava. Y luego dice, si la ofensa es suave o ligera, el Bhava se convertirá de un tipo inferior. Entonces aquí parece, por lo que, si yo lo entiendo bien, que la ofensa, según el análisis de Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur, la ofensa de los Kumaras fue leve. Fue leve porque lo que ocurrió en este caso es que su bhava se permaneció en un tipo inferior. En lugar de pasar a Dasya Bhava, quedó en Shanta Bhava, Shanta Rati. Quedó en el estado neutral en lugar de pasar al nivel activo. Entonces, para nosotros, el mensaje es que debemos ser sumamente cuidadosos al respecto de cometer ofensas contra otros Vaishnavas, contra nadie, no hay que ofender a nadie. Y en especial hay que evitar ofender a los Vaishnavas, porque eso destruye el bhakti o lo hace lo lleva a un nivel de, digamos, a una similitud del bhakti, pero que no es bhakti, o bien, si la ofensa es leve, puede hacer que nuestra emoción divina baje de calidad. Y por tanto la relación con Krishna siempre va a estar más limitada por las ofensas cometidas. ¿Qué decir de si una ofensa es grave? Se puede producir una destrucción completa de nuestra conciencia de Krishna y por lo menos quedar cubierta durante el periodo necesario hasta que se produzca una purificación de dicha ofensa. Si queréis hacer preguntas o comentarios sobre el tema. Totalmente de acuerdo. Un momento, tiene que hablar en el micrófono para que lo escuchen en internet. Pásale el micrófono. Pásale el micrófono. Sí, aunque estoy completamente de acuerdo con que los Kumara no pudieron pasar a la Bhakti, al Dasya, también es cierto, debido a la ofensa a los devotos, también es cierto que todo era un plan de Krishna para poder luchar con demonios adecuados a su capacidad. Uh-huh. Correcto, es correcto, sí. Sí, de hecho se ve luego que era parte del plan de Krishna. Ahora bien, eso no exime, aunque sea parte del plan de Krishna, no exime a cada uno de su responsabilidad en sus acciones. Krishna es tan increíble que él puede utilizar es decir, a pesar de nuestros comportamientos, Krishna puede manifestar un plan increíble. Entonces, en este caso, aunque sí fue un arreglo de Krishna, y quizás por eso es que Vishwanatha Chakrabarti Thakur considera la ofensa de los Kumaras leve, porque se podría decir, si esa ofensa fue leve, pues que hubiera sido una ofensa dura, porque los maldijeron a caer de Vaikunta o de las puertas de Vaikunta. Es decir, que la ofensa, según como la miremos, parece muy grave,
pero como era parte del plan de Krishna, Vishwanatha Chakrabarti Thakur menciona, parece considerarla leve, que tan solo afectó su rasa. Y también el que afecte el rasa del devoto en particular puede ser parte del plan de Krishna, porque Krishna es el disfrutador de todos los tipos de rasas. Aquí la Rasamrita Murti, y por tanto el tener devotos que se comporten de formas distintas, también eso hace que Krishna disfrute en el plano trascendental. Entonces sí, claro, es cierto que es así, pero al mismo tiempo también con estos comentarios que escuchamos de Srila Prabhupada y de Vishwanatha Chakrabarti Thakur, en el que hemos leído hoy, se nos está dando instrucción también para que seamos cuidadosos en cómo nos comportamos con los devotos y que no digamos pues que esto es el plan de Krishna. Sí, en última instancia todo es el plan de Krishna, pero nosotros también tenemos nuestra pequeña parte en el plan de Krishna y debemos usar nuestro libre albedrío lo mejor posible para complacer a Krishna. ¿Está bien? Sí. El micro para Rangadevi Mataji. También tenemos preguntas en el cine. Maharaj, yo quería decir que según lo que he leído, cómo puede destruir la vida devocional de un devoto cuando hace ofensa, ¿no? Cuando lo reprime o cuando le dice algo. Pero a veces vemos que en el cargo que uno tiene, digamos, o si es el presidente o si es el cargo del templo, a veces ve algún defecto en algún devoto que lo tiene que decirlo, ¿no? Porque es su trabajo. Pero estos devotos lo que hacen es que les sienta tan mal que dicen, bueno, pues yo es que no voy a templo ya más porque me ha dicho esto o lo que sea. Y a veces estas ofensas lo guardan de por vida, ¿no? Y ni voy a templo ni quiero saber nada de nada. Y en estos casos, ¿cómo se puede solucionar? Ayer teníamos una conversación, estábamos hablando con la familia Vinod Vihari Prabhu, Anandavardhana Prabhu, tomamos prasadam y estuvimos conversando de la conciencia de Krishna, de diferentes temas, y entonces salió, alguien citó un dicho, yo creo que fue ayer en esa conversación, igual Vinod Vihari Prabhu me puede ayudar, es un dicho popular, ¿no era de India? ¿Quién lo citó? Lo citó. Era algo así que si uno se queda con algo, el que sufre es uno. O sea, el dicho venía a decir esto. Bueno, Rasamrita dijo, el que bien hace y La mamá de... Eso fue por la mañana. La mamá de Rasamrita Mataji, que tuve la buena fortuna de conocerla, era una gran alma, que es una gran alma, no era, sigue siéndolo. Yo recuerdo, estuve una vez en su casa, una vez que íbamos para el norte, y Narayana y Mataji nos invitó a tomar prasadam, a los que viajábamos, y conocimos a la mamá, era muy, muy religiosa. ¿Cómo era el dicho? Que, bueno, el que bien hace y mal hace, para sí lo hace. El que bien hace y mal hace, para sí lo hace. Es decir, que si yo me quedo de por vida resentido con alguien, me estoy tirando tierra a mí mismo, es mi historia, no es que porque me quede resentido con el otro le estoy haciendo algo al otro, es mi película. Entonces ahí, bueno, uno tiene que ver si le conviene hacerlo o no le conviene hacerlo. Si le conviene, a veces sí, es cierto que te puede convenir alejarte según de qué compañías, pero a veces no. Especialmente compañías de devotos,
alejarse de la compañía de devotos puede resultar peligroso. Por ejemplo, Bharata Maharaj se alejó de la compañía de los devotos, no porque estaba molesto con nadie, lo hizo con buena intención para practicar su bhajan, su adoración de Krishna en solitario, pero indirectamente eso fue una ofensa, porque no valoró suficientemente a los devotos y por tanto luego tuvo problemas. Estuvo un tiempo que su servicio devocional quedó afectado, a pesar de que Vishwanatha Chakrabarti Thakur considera que se encontraba en la etapa de Bhava Bhakti. Pero porque se alejó de los devotos, de alguna manera es un nivel de ofensa y por tanto su conciencia de Krishna se vio afectada, aunque fuera temporalmente. Así que ahí tenemos que ser cuidadosos. ¿Sí? Es tan grave como para alejarme, para privarme de la asociación de los devotos o de otros devotos. Eso uno tiene que decidir. Sí, y ahí tiene que ver. Pero finalmente me lo voy a comer yo, lo que yo decida. ¿Responde a la pregunta? Sí, las preguntas que haya por Zoom. Nityangui quiere hacer la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la clase, por permitirme hacer la pregunta. Bueno, yo tengo un pequeñito así como comentario, a ver qué usted puede decir, y luego también una preguntita. El comentario es al respecto de esta ofensa que se menciona de los 4 kumaras, que y uno va atrás, ¿no? A mirar así cómo hablaron los kumaras hacia los porteros. No parece ni siquiera que fuera tan fuerte lo que le dijeron, sino incluso quisieron también considerar de darles como una enseñanza para que luego, o sea, de hacer eso por la cuestión de que luego ellos aprendieran, o sea, que fue como externamente al menos se veía más como tipo bondadoso, ¿no? Lo que estaban haciendo. Pero es verdad que luego fue el castigo que determinaron sí que es lo fuerte, que es decir, al mundo material que vais. Eso sí, pero las maneras que tuvieron no parece que fueran lo que nosotros tenemos el concepto de ira, siempre lo relacionamos con uno que está gritando y mirando así, con todo perturbado, pero ellos no, parece que fue como más tipo como en bondad. No sé si quería decir algo de esto y luego ya tengo una preguntita. Sí, a veces ocurre, yo he visto, hay casos, eso es un ejemplo material, o sea, hay que salvar las diferencias, pero un poco lo llevamos a nuestro ámbito, ¿no? A veces hay personas que tienen un carácter, pasa en la comunidad de devotos, que hay el caso de un devoto o una devota que, por ejemplo, siempre tiene problemas en las relaciones y suele hablar con mucha tranquilidad. Pero claro, la gente se pica, ¿no? Porque a lo mejor te lo dice todo muy tranquilo, pero te pega la puntilla o te dice algo. Entonces, claro, el que esté tranquilo no significa, porque cada uno manifiesta la ira según su propio carácter. En este caso son sadhus, son almas muy avanzadas, shantas, están situados en la paz, pero hubo ira porque los maldijeron a caer. Y de alguna manera se tomaron la justicia por su mano. Dijeron así, no nos dejáis entrar, pues toma, ahora no pertenecéis aquí. Entonces sí que es verdad que dijeron, ¿no será que vosotros sois impostores, que estáis aquí porque estáis viendo el mal en los demás? Estáis viendo el mal donde no lo hay. Pero de alguna manera ya entraron en la dinámica de hacer el papel de Dios. Hacemos de jueces
y ya maldecimos a alguien o lo ponemos en su sitio sin que nadie nos haya dado ese servicio. Nadie nos ha nombrado jueces, pero nos ponemos de jueces. ¿Verdad? La tendencia humana es así. Y bueno, soy devoto, soy brahmana, yo puedo decirlo, a veces podemos proyectarlo así, es que yo soy un brahmana. A lo mejor no lo decimos, pero en el fondo hay ese aroma, ¿no? En la conciencia que yo soy un brahmana, por lo tanto yo tengo derecho a decir. Es decir, que el enredo material es tan sutil que podemos hacer algo incorrecto pensando que lo estamos haciendo muy bien, en conciencia de Krishna, muy tranquilo, en mi corazón yo estoy tranquilo, pero a lo mejor no, pues de fondo ahí está la ira o el enfado que nos lleva a actuar de esta manera. Eso es lo que podría comentar al respecto del comentario. Si ahora quieres hacer la pregunta. Sí, muchas gracias. Pues me gustaría si pudiera ampliar un poquito más acerca de ese estado neutral o contemplativo del bhakti. ¿Qué siente ese devoto que está en esa categoría? En el Néctar de la Devoción hay un capítulo que describe el estado neutral, el amor por Dios. A ver, voy a buscar. Pero básicamente es un estado de contemplación como los yogis, los gyanis realizados que llegan al nivel de despertar el bhakti hacia el Señor. Como en el caso de los kumaras, ellos se sintieron atraídos hacia el Señor simplemente de percibir el aroma de las hojas de tulasi que se habían ofrecido a los pies del loto del Señor. Por percibir el aroma de la morada trascendental del Señor en las puertas de Vaikunta, ellos experimentaron una transformación en su cuerpo y en su mente. Algunos acharyas se han referido al Shanta Rasa como el principio del servicio devocional, y algunos consideran que todavía no, porque está como en la frontera, porque no hay una relación activa, pero sí hay un aprecio genuino y puro en su estado de Shanta Rati. Su conciencia está purificada, está en Bhava Bhakti, en Rupa Goswami lo llama Shanta Rati, pero todavía no está en el servicio activo. Entonces está ahí como en la frontera. Vamos a ver si lo que nos dice Rupa Goswami. Me ha dicho Bhava Bhakti, pero no es el Bhava que se menciona como síntoma, con el síntoma estático, ¿no? Sí, Otro Bhava. Sí, Bhava Bhakti. Sí, es el síntoma estático. De hecho, la palabra Rati es sinónimo de Bhava, y Srila Rupa Goswami habla de Shanta Rati. Los kumaras son ejemplos de Shanta Rati. Están situados en el Bhava Shanta. Vishwanatha Chakravarti Thakur decía en el comentario que hemos leído que no pasaron a Dasya Rati por la ofensa que cometieron a Jai Vijay. Y permanecen en ese estado de Shanta. También, como decía Aravinda Prabhu, bueno, igual es el plan del Señor finalmente para disfrutar de ese rasa, y hacen su papel en los pasatiempos del Señor. Tienen su rol como representantes del Jnana Shakti, tienen esa potencia del conocimiento trascendental y la manifiestan en distintos pasatiempos del Señor. Por ejemplo, en el cuarto canto instruyen a Prithu Maharaj y les dan instrucciones acerca del servicio devocional puro. Pero ellos tienen su rol como Shanta Bhaktas. Ese es su
su rol. Más contemplativo y, bueno, sí, hacen su rol según Krishna les inspira a distribuir el conocimiento trascendental. Pero parece que no sé, porque podían haber entrado en Vaikunta, pero siguieron su trayectoria, estaban satisfechos, siguieron su trayectoria por este mundo y siguen actuando como Shanta Bhaktas. Solo un momentito, un comentario. Pero No es te que... oye, Gris. Perdón. También hay 3 preguntas más. Hay 2 en Zoom y Gemaguri en Facebook. Yo quería recordar que Cuando estudié esta parte, que lo que se explica de los Kumaras es que ellos vienen del proceso impersonalista. Entonces, a veces los conceptos se mezclan, porque otra cosa es el servicio devocional, ¿no? Es otro estado ya mucho más avanzado en la comprensión de Dios. Pero claro, ellos en su proceso de impersonalistas lo habían hecho tan bien que tuvieron las potencias de llegar hasta las puertas de Vaikunta, pero no tenían el sukriti o el bagaje para poder ser puestos en una condición mucho más interactiva en el servicio devocional. Cada uno tiene un poco el límite de hasta dónde llega su conciencia, toda su realización. Por eso, aunque ellos no entendían muy bien el nivel de implicación de sus actos, es como son reflejos inconscientes de su propia condición de conciencia. Y entonces Krishna, bueno, nos lo interacciona con ellos para darnos lecciones a todos. Pero el nivel del Bhakti es un nivel muy, muy profundo. Ya hay una relación de comprensión de quién es esa personalidad de Dios. Entonces, bueno, que a veces que no es fácil de entender como se explica, ¿no? No es fácil. Krishna solamente lo entienden sus devotos más íntimos, mucho allegados. Y claro, ofender a sus porteros, pues sí, era un acto un poco de ira. Sí. Pero los Kumaras son Shanta Bhaktas, eran impersonalistas antes y se volvieron devotos. Eso se menciona yo creo que está en este capítulo, ¿no? El Tasya Vinda, o ya lo habéis leído en el capítulo anterior, el verso... Dicen que porque olieron las flores ofrecidas a los pies del loto, inmediatamente se purificaron. Pero estaban en no eran completamente como Vaishnavas, ¿no? No, se volvieron Vaishnavas. Bueno, son Vaishnavas, Shanta Vaishnavas. Lo que pasa, claro, como a veces hay debate con el Shanta Rati, hay quien dice, no, pero no son Vaishnavas, pero son Shanta Bhaktas, se les menciona como en el Bhakti Rasamrita Sindhu. De hecho, Rupa Goswami estaba buscando ahora el amor neutral por Dios. O sea, que es Shanta Bhakti, es... Porque de alguna manera olieron el tulasi ofrecido a los pies del loto de Narayana. Y luego también le vieron y estaban atraídos a... Dice Srila Prabhupada lo podéis leer con más tranquilidad en el capítulo 35 del Néctar de la Devoción, se titula Amor neutral por Dios. Leo un poquito, luego podéis leer más si queréis. Dice, cuando uno realmente puede mantener la posición trascendental, su etapa se denomina neutralidad en el servicio devocional. Algunos grandes sabios han alcanzado esta posición neutral practicando austeridades, penitencias, meditación y control de los sentidos. A esos sabios generalmente se les llama yogis místicos y en la mayoría de los casos están inclinados a apreciar la felicidad espiritual
del aspecto impersonal de la verdad absoluta. Son prácticamente inconscientes de la felicidad trascendental derivada del contacto personal con el Dios Supremo. Realmente, la felicidad trascendental que se deriva en la asociación con la persona suprema es mucho más grande que la que se deriva de la realización del Brahman impersonal, debido al encuentro directo con la forma eterna del Señor. Bueno, sería todo el capítulo, mejor que si queréis entrar a fondo en Shanta Rasa, leerlo en el capítulo 35, ¿vale? Pero los Kumaras, los Navayogendras, son ejemplos de Shanta Bhaktas. ¿Otras preguntas? En Zoom tenemos a Bhaktapol. En Zoom tenemos Bhaktapol, tenía, y otra vez pone Nano, y en Facebook tenemos a Gemma Gauri una pregunta escrita. No sé Pues tú decides que en el orden que sea. Yo decido. Bueno, pues Bhaktapol, ¿quieres abrir tu micro? Hare Krishna, acércate un poquito más para que te escuchemos. ¿Se oye mejor? Sí. Gracias. De hecho, es muy complicado todo esto, porque si con un punto de vista, como si dijéramos, muy racional, aquí el que ha cometido una ofensa serían los Kumaras, porque el trabajo que tenían los dos hermanos era de proteger la puerta, por lo tanto hicieron su deber. El deber era no dejar entrar a nadie, por lo tanto son los otros que se enfadan. Ellos eran como funcionarios, y entonces están al servicio y hacen su deber. Entonces entra aquí pues el libre albedrío de decir, bueno, voy a consultar con una autoridad más alta a ver si en este caso lo puedo dejar entrar o no. Pero, de hecho, el problema viene de los Kumaras de no aceptar el hecho de que no pudieran entrar. Y este es el problema, de que no acepten la ley. La ley dice que ellos están allí y no pueden entrar. Esto lo dicen los que protegen la puerta. Entonces tendríamos que saber hasta qué punto no pueden entrar o alguien puede entrar. No sé si... No he entendido exactamente la pregunta. O sea, lo último que has dicho es ¿hasta qué punto no podían entrar? ¿Quién decide? ¿Qué autoridad? Es decir, que todo es interpretable, porque el hecho del deber de los guardianes de la puerta de no dejar entrar a nadie, tendríamos que ver hasta qué punto no tienen que dejar entrar a nadie. Si ellos tenían que haber consultado con una para dejarlos entrar, ¿no? Sí, claro, de todos modos, sí, pero más adelante se explica que todo fue un plan de Krishna, porque Narayana quería tener una buena pelea con Jai Vijay, y en Vaikunta, como hay un rasa reverencial, no es el entorno, digamos, adecuado para llevarlo a cabo. Entonces creó este pasatiempo de que los Kumaras llegaran, estaban ansiosos de verle, no es que los Kumaras estaban bien motivados, aunque no estuvo bien que se enfadaran, pero su motivación era que querían ver al Señor. Esa era lo que les movía por dentro, que ellos querían verle, entonces por eso reaccionó. Y por eso Narayana salió a la puerta también a corresponder tanto con los brahmanas como con los porteros, a apaciguarlos y a dejar claras las cosas de lo que estaba ocurriendo. Y eso llevó a que luego Jai Vijay pues vinieran, como sabemos la historia, ¿no? Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Ravana y Kumbhakarna,
Shishupali Dantavakra en sus 3 vidas para que Krishna pudiera llevar a cabo esos pasatiempos de lucha con sus devotos íntimos. O sea que en ese sentido todo fue un plan del Señor para que esto ocurriera y no utilizó a cualquiera para llevar a cabo ese plan. Los Kumaras son Shaktiavesha avataras, apoderados con la potencia Jnana Shakti para distribuir conocimiento trascendental o manifestarlo. Y eso por un lado, y luego Jai Vijay son asociados suyos muy íntimos. O sea que en realidad es un teatro para ayudar para múltiples propósitos y también a nosotros nos sirve de instrucción cuando estudiamos estas partes de esta conversación entre el Señor y los Kumaras. No sé si eso responde a la pregunta o el comentario, inquietud. ¿Sí? Ok. Tenemos otra pregunta de Nano. Nano, si quieres abrir tu micro y hacer la pregunta. Más que todo un comentario en el momento en que los Jai Vijay piden clemencia y todo eso. Creo que es en el momento cuando Krishna les dice que en realidad ya la maldición no la habían hecho ellos, sino Lakshmi, porque los Kumaras, los guardianes de Vaikunta habían cometido una ofensa a Lakshmi. Sí, hay un verso, aunque hay en el comentario de Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur, dice, ese verso en algunas ediciones del Bhagavatam no está. Entonces está, pero menciona que una vez, es un verso que queda ahí como en entredicho, está en la edición publicada por Srila Prabhupada. Prabhupada no comenta nada, y en el comentario de Vishwanatha Chakrabarti Thakur dice, queda ahí como, es un verso, está, pero es cuestionable porque en algunas ediciones no está. Y la historia que menciona es que una vez que le impidieron el paso a Lakshmi para ver a Narayana, y entonces ella se enfadó y los maldijo, y de ahí viene la caída. Entonces ese sería otro lila en el caso de que tomemos la versión de que es un verso legítimo. Mañana estaba durmiendo. Maharaj, una pregunta. ¿Es cuestionable lo que... ¿Puedo preguntar? Sí. O sea, ¿es cuestionable lo que Prabhupada dijo entonces? No, Prabhupada no comenta. Ese verso de Lakshmi, si miras el significado, ¿te acuerdas del número? Si me dices yo de memoria el número no me acuerdo. ¿Qué número es? Justamente es en el momento en que Jai Vijay piden, o sea, cuando los Kumaras maldicen y aparece Krishna y les dice a ellos que exactamente no es que sean ellos fueron como un instrumento, porque la que maldice a Jai Vijay es Lakshmi, la esposa de Krishna. Entonces, eso es como, ellos son sabios y es un lila, obviamente están participando en ese lila, en ese pasatiempo. Pero lo que yo he dicho es que Prabhupada no comenta en ese verso, si no me falla la memoria, y que Vishwanatha Chakrabarti Thakur comenta que en algunas ediciones del Bhagavatam no aparece ese verso. Quiero decir que no hay que darle tanto protagonismo porque es un verso que está ahí. Si tomamos la versión de que es un verso legítimo, entonces sí, es otro lila más, pero finalmente es que Krishna, Narayana, quería luchar con sus devotos y entonces se organizó todo este acontecimiento. Y si estaba lo de Lakshmi también, pues otro lila más asociado a este.
¿Qué nos queda? ¿Una pregunta más? O? Sí. Gemagori nos tenía un momento. Hay una pregunta en Facebook de Gemagori, voy a ponerla en pantalla. Ya. Y la leo. Decía: Hare Krishna, Maharaj, mis reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Entre los devotos puede haber malentendimiento, etc. Y a pesar de pedir perdón, si uno no quiere perdonar, otro rompe su relación con demás devotos y el templo en sí misma. ¿Qué se debe hacer las autoridades en este caso? Claro, las cosas no las puedes forzar. O sea, si por ejemplo alguien rompe la relación con otro devoto y es su decisión, claro, depende un poco de lo que afecte, si afecta en el entorno, si puede hacer algo, si la autoridad puede hacer algo para solucionarlo, pues es que lo haga. Si no puede hacer nada, a veces no puedes hacer mucho. Si no puedes hacer mucho, pues ¿qué puedes hacer? Cantar Hare Krishna. Es como hay me parece que es Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur, comentando sobre la primera ofensa, cuando se ofende a un Vaishnava, dice que si uno ofende a un Vaishnava y va y le pide perdón, y el Vaishnava le pide perdón más de una vez y el Vaishnava no perdona, que entonces que uno debe cantar el santo nombre de forma continuada. Pero ya no, ¿qué más puedes hacer? Te has aproximado, lo has pedido, vuelves. Si puedes hacer algo, lo haces, y si no puedes hacer nada, pues cantas Hare Krishna y sigues sirviendo. Eso dice Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur, me parece que se Madhurya Kadambini, si no mezclo textos. ¿Está bien? ¿Responde eso a la pregunta? Ok. Si no, ya hablamos luego. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Granta Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Hare Krishna, muchas gracias a todos.